Hola amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos. Gracias por estar conmigo en esta tercera sección que iniciamos hoy de doctrinas fundamentales, en donde vamos a comenzar con las doctrinas del hombre, evidentemente de la humanidad como tal. La primera sección, recordemos que fue las doctrinas de Dios, que revisamos sus atributos y sus grandes e inmensas cualidades. También la segunda sección fueron las obras de Dios, en donde terminamos con la última sesión que fue la pasada, con la creación de la humanidad. El día de hoy, comenzando por la doctrina del hombre, pues tenemos que comenzar precisamente desde el principio. Una vez creado el hombre, estaba en el huerto del Edén y estaba trabajando y administrando todo lo que Dios le había encargado, junto con Eva, su compañera. Junto con ella estaban trabajando y pues vivían en un estado perfecto de justicia, de santidad y de verdad, dado que la comunión con Dios era directa en cuanto a que Dios se paseaba por el huerto del Edén y convivía con los hombres, con Adán y con Eva, convivía con ellos. No se habían multiplicado todavía porque Dios así lo había dispuesto. Todavía no te habían tenido hijos porque Dios así lo había dispuesto. No está escrito en la Biblia como tal. Entonces pues debemos de respetar este silencio y en el sentido de que si no lo dice, no lo tenemos que asumir ni nada por el estilo. Entonces vamos a comenzar por el principio. Para esto tenemos que comenzar por Génesis, el libro de Génesis, aunque hay referencias en otros lados, pero vamos a leer los hechos. Los hechos que están escritos por parte de Dios, por medio de Moisés, escrito en Génesis 3. Vamos a leer todo el capítulo como primero lo que exactamente pasó, sin añadirle, sin quitarle, sin ponerle, sin inventarle nada. Y es un texto bastante conocido y obviamente es uno de los grandes misterios de lo que es Dios como tal, que con preguntas como las que nos vamos a hacer más adelante, vamos a tratar de entender las cosas que están pasando el día de hoy, basado en este principio que es la relación de Dios con la humanidad y por qué tuvo que ser de esta forma. Bueno, vamos a comenzar con Génesis 3, yo te lo voy a ir leyendo y si quieres poner atención o leerlo en tu Biblia, lo cual es lo más recomendable. Dice Génesis 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y ella era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto tú hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás todos los días, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán al hombre al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y pieles y los vistió. Dijo Jehová: he aquí es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estos son los hechos, esto fue lo que sucedió. Y entonces, bueno, pues vemos que Dios como tal actuó en consecuencia de esto. Y bueno, con una sola desobediencia de Adán y Eva, pues cayeron, como ya dije, del estado original de santidad y de justicia y de verdad a un estado de corrupción moral, a un estado de separación de Dios y a un estado de una conciencia pecadora. Al haber salido del huerto como consecuencia, más que como castigo, sino como una consecuencia. Y es importante aclarar esto. No fue un castigo, fue una consecuencia por una falta. Si hubiera sido un castigo, no hubiéramos necesitado los descendientes de Adán un Salvador. No fue un castigo, fue una consecuencia de la desobediencia. Y por eso les es contado por pecado, que vamos a ver en la siguiente sesión, que es la doctrina del pecado. Su corazón y mente perdieron, pues evidentemente, la pureza original y llegaron a estar manchados y avergonzados. Los delantales que hicieron de las hojas de la higuera, pues fue un intento débil e inútil, pues de esconder su pecado y corrupción. Y aquí es una pregunta, una de las tantas preguntas: ¿qué tenía que ver su cuerpo desnudo con lo que es o por qué la vergüenza del cuerpo desnudo delante de Dios, si Él los había creado? Y se taparon en lugar de tratar de esconder el fruto que habían comido o hacer algo relacionado con ese fruto y tratar de devolverlo aunque sea pegado con resistol o algo parecido. Se cubrieron. Bueno, la razón es muy simple, que habían ellos cobrado conciencia de su estado y que su estado de ser puros y santos consideraron que su desnudez era una vergüenza. Y entonces se cubrieron con lo que tenían a la mano, que eran puras plantas, y no había sacrificio de animales ni nada por el estilo. Y pues se cubrieron y sobre todo que se escondieron de Dios en un intento pues bastante infantil. Acababan de caer, todavía no había el nivel de malicia que hoy tiene el hombre, y se escondieron de Dios. Y bueno,
al momento Dios los llama, y el pecado pues siempre resulta en temor y separación de Dios. El hombre pecador corre de la santa presencia de Dios y teme a Dios como tal al reconocer su estado de vergüenza. Obviamente hay preguntas importantes acerca de la caída, cosas muy importantes que no podemos ni debemos ni pasaremos por alto. Vamos a ocuparnos entonces que el relato bíblico de la caída en Génesis 3 nos provee la única explicación adecuada del actual estado de la humanidad, tanto de hombres como de mujeres, hasta este día. También nos habla sobre el trasfondo tan oscuro, tan triste, tan desolador para el hombre, que la gloriosa y misericordia gracia de Dios solamente pueden rescatarnos y hace resplandecer más. Es decir, hubo luz, entró la oscuridad y solo en la oscuridad brilla la luz de Dios, y Adán y Eva habían caído en esa oscuridad espiritual. Solo en la medida que nosotros comprendamos esto, queridos amigos y amigas, que comprendamos esta tragedia de Adán y su condenación, podemos comprender algo de la gloria del Señor, de su misericordia y sobre todo del Evangelio. Más adelante vamos a ver esto con mayor claridad. En este estudio de la caída, pues nos enfrentamos con cosas muy importantes y complejas, teológicamente hablando, acerca de las Escrituras, el cómo es el origen de la maldad, la naturaleza del libre albedrío en el hombre, en el humano, de escoger, la soberanía de Dios y su propósito eterno. En esta sabiduría y propósito eterno vemos que Dios, al igual como vimos en la creación de los ángeles, al haber creado al hombre, a la humanidad poco menor que los ángeles, como dice en el Salmo 8, que habla casi que los hicieron que los hombres fueron hechos muy poco menores que Dios, como tal en el texto original en hebreo, Adonai. Pues obviamente en este Salmo 8 vienen muchas preguntas. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál ha sido el propósito? Al final del camino, estas preguntas se contestan con la soberanía de Dios y acerca de muchas cosas de la calidad moral del hombre actual, y lo podemos entender. Dios en su creación, al igual que los ángeles, les dio, yo te quiero pedir que te imagines una gran esfera, una gran, como un domo inmenso, transparente, y que adentro de este domo gigante, transparente, hermoso, que es la creación completa, hay una única puerta. Y en esa única puerta que Dios puso, no dice entrada, sino dice salida, ¿sí? Exit, salida. Y en todo este domo imaginario gigantesco, cubierto por la gloria y la presencia de Dios en toda su creación, Dios en su justicia, en su rectitud, en su soberanía, en su bondad y en su misericordia, tenía que dejar una puerta a la vista, no escondida, que dijera salida. La dejó desde la creación, con los ángeles, había una puerta que decía salida de la presencia de Dios, del mundo que había espiritual siempre existido, y decía salida, y esa salida era a una dimensión todavía no creada. Cuando crea Dios esta creación, valga la redundancia, del universo y la humanidad, como ya estudiamos, entonces también puso una salida. Esa salida era también imaginaria, de este gran domo que era creación ahora física, junto con el mundo espiritual, bajo un mismo domo gigantesco
que es la creación del mundo físico y del mundo espiritual, y pone también una puerta de salida. En esta puerta de salida, pues como no dice entrada, dice salida, fue la que tomaron Adán y Eva voluntariamente. Dios no los obligó, Dios les advirtió con claridad, con lujo de detalles, qué árbol, de qué constaba este árbol, del conocimiento del bien y del mal, y también les contó con detalle lo que pasaría. De cierto morirás. Y ellos entendían el verbo morir, conjugado además, y entendían que la muerte era la separación de Dios. Entendían que morir significaba separarse de Dios y salir por esa puerta imaginaria a través de la desobediencia al abrirla, pero no para entrar, sino para salir de esto. ¿A dónde llevaba esto? A la oscuridad espiritual. Ellos voluntariamente, esta tragedia consta en una increíble pero consabida traición de Adán y de Eva, por ese simple acto de desobedecer, no tanto por si el fruto del conocimiento del bien y del mal, porque finalmente pues Eva fue engañada, a Eva le dijo sabiduría, no le dijo muerte, era del conocimiento del bien y del mal, y para Satanás el conocimiento del bien y del mal era sabiduría, y sabemos que eso no es la sabiduría de Dios, como ya estudiamos, hay una clase de sabiduría como uno de los grandiosos atributos de Dios que nos comparte. Entonces, Eva pues fue engañada y Adán obedeció a su mujer al comer de este fruto que significaba desobedecer a Dios. Hay muchas narraciones bastante, pues que parecen cuentos, la verdad parecen cuentos infantiles a veces de las interpretaciones teológicas, que por temor de perder a su compañera Adán comió del fruto porque no se quería quedar solo porque la amaba, que porque realmente si Eva fue engañada, pues la culpa era solo del hombre, no de Eva, porque pues fue engañada, engañada, pero bien que le dio de comer a Adán y obedecerlo. Y dice, por cuanto obedeciste a tu mujer, es decir, que Eva le dio la orden, comes o todo lo que ves aquí va a dejar de ser tuyo. Algo parecido, me imagino, como para por cuanto obedeciste a tu mujer, significa que fue una orden. En lugar de obedecer a Dios, obedeció a su mujer. Quién sabe qué le habrá dicho, no está escrito. No vamos a inventar cuentos fantasiosos al respecto. Y el chiste es que comió. Y pues le tocó su parte necesaria también a Satanás, que finalmente se determinó para Satanás un castigo. Adán y Eva, una consecuencia. A Satanás, que usó a la serpiente, un castigo, que fue el proto evangelio o el meta evangelio que algunos teólogos elegantemente le llaman al versículo donde dice que pondrá enemistad enemistad entre la descendencia de la mujer, es decir, la humanidad, y con Satanás. Satanás siempre va a estar en contra de la humanidad y la humanidad no lo sabe, que tiene un enemigo. Hasta nosotros cuando nacemos de nuevo sabemos y entendemos que tenemos un enemigo. La humanidad caída piensa que su enemigo es o es el mismo, o el gobierno, o sus papás, o las economías, o la falta de empleo. Y siempre hay un enemigo, siempre hay a quien echarle la culpa de las desgracias humanas, menos a Satanás. ¿Por qué? Pues porque creen en Satanás, algunos no creen, otros sí, algunos lo adoran, es asunto de ellos. Pero pues a Satanás se le dijo que un descendiente de la mujer humano le iba a aplastar la cabeza. Y aplastarle la cabeza a una serpiente es matarla.
no es agarrarla por la cola, lo más peligroso, sino es matarla, y que la serpiente iba a morder el calcañar, es decir, el talón de este humano, capaz de lograr aplastarle la cabeza, literal, simbólica y efectivamente a Satanás, que eso lo veremos en su momento. A la mujer le dijo que iba a tener dolor en su preñez, es decir, al dar a luz a los hijos. Ahí fue cuando ya aparece el escenario familiar, trágico, es decir, la familia empezó en tragedia, la familia humana empezó en tragedia y la familia humana terminará en tragedia, excepto nosotros los redimidos de Dios en Cristo. Y entonces, pues le dijo que iba a dar a luz con dolor y que su deseo sería para su marido y él se enseñorearía de ella. Es decir, dado que Eva escogió desobedecer a Dios, ahora el que estaría en lugar de Dios para ella sería su marido en cuanto a gobierno, cosa que al día de hoy, pues evidentemente es una de las grandes situaciones problemáticas y trágicas del abuso, del machismo, de cosas horribles que hacen los hombres con las mujeres, y que en el caso de la primera mujer Eva, pues que su deseo iba a ser para con él. Esta expresión, su deseo iba a ser para con él, significa que Eva siempre iba a desear estar y ser amada por Adán, y que no lo iba a obtener, ¿sí? La mujer, típicamente de la naturaleza caída, no nace con el deseo de ser feminista, ni independiente, ni con ganas de abortar cada vez que quiera. Generalmente, hasta al menos hasta donde se entiende hoy como humanidad, la mujer va creciendo con un deseo de tener generalmente una familia y estar con el hombre de su vida, encontrar al hombre de su vida. Las desviaciones sexuales del día de hoy, pues evidentemente conforme pasan las generaciones se van degradando cada vez más y más, pero en un principio así fue, que Eva siempre iba a desear estar con Adán, que Adán se iba a enseñorear de ella en el sentido, ¿no?, de una dependencia de la mujer al hombre y ya no a Dios, como parte de la naturaleza caída, la dependencia de la mujer del hombre en su naturaleza misma caída, y por parte del hombre su dependencia al trabajo infructuoso. El hombre iba a estar empeñado entonces, más que a satisfacer o consolar o cuidar de Eva, pues él ahora se la iba a rifar, ya no estando en el huerto del Edén, sino que se iba a meter a trabajar la tierra, que por cierto no le daría buen resultado, sino que pues trabajaría con pocos resultados y sería pues parte de una cuestión muy difícil. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan, y hasta el día de hoy la cuestión sigue siendo difícil. Obviamente con la corrupción pues hay caminos muy cortos, pero sigue siendo pecado para hacerse millonario, ¿no? No voy a hablar de ello, pero pues la naturaleza del hombre es trabajar y trabajar mucho y descuidar a su mujer y no tener aparte los resultados que desearía siempre tener. ¿Por qué? Porque el hombre siempre desea más y esa es la maldición. Aunque tenga, quiere más y no lo obtiene, y quiere más y trabaja o roba o mata más para tener más y nunca es suficiente. Y de ser criaturas excelsas, santas, justas, puras y de verdad, se degradaron a la frase de Dios condenatoria y terrible: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, en donde la consecuencia inmediata fue la muerte física. No inmediatamente, porque vemos en la Biblia que los humanos duraban 900, 1000 años, y duraban así porque era necesario que duraran tantos años y fueran procreando hijos. En una vida de 80 años, pues hay mujeres que tienen hasta 11, 12 hijos en generaciones pasadas. En estas generaciones últimas, pues ya no es normal, ¿no? Más de 5 hijos, como que, bueno, pues ya, ¿no?
o 6 o 7 hijos. Ahora pues está el auge pues de no tenerlos, sino de abortarlos, pero no dejan de ser hijos. Y pues menos hijos, dada la situación cada vez más precaria en la que está la humanidad. Consecuencias terribles, consecuencias fatales. Pero aquí debemos de entender 3 preguntas y lo voy a hacer lo más claro posible. La primera pregunta es: ¿cómo puede caer moralmente un ser santo y justo como lo eran Adán y Eva? Bueno, pues esto es de la misma manera en que cayeron los ángeles. Las escrituras pues afirman que la caída pues no fue el resultado de alguna falla de Dios. Sabemos, como vemos en Deuteronomio 32:4, leímos, ¿te acuerdas? Dentro de las obras de Dios, que las obras de Dios son perfectas. También en Santiago 1:13 vimos que Dios no puede ser tentado, pero que tampoco Él tienta a otros con pecado o para pecar. La caída fue absoluta, total y completamente culpa de Adán y de Eva. ¿Por qué la caída de Adán? Pero dentro de la caída de Adán fue la caída de Eva también. Y como dice Eclesiastés 7:29, te lo leo, dice claramente Eclesiastés 7:29, dice: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. Esa puerta que decía salida, la traspasaron, muchas hallaron muchas perversiones. Pues a la luz de esta verdad se encuentra pues uno de los más grandes problemas teológicos en todas las escrituras. ¿Cómo fue posible que dos criaturas creadas a tu imagen, como ya había dicho, habrían caído? Pues cuando se nace justo y recto y perfecto, pues se tiene una inclinación hacia el bien y no había nada corrupto, malo en ellos que pusiera ser atractivo para ellos por la tentación. Vimos que la tentación fue la sabiduría, pero en realidad la tentación fue la independencia de Dios, porque la serpiente les dijo: ¿sabe Dios que seréis como Él? Y bueno, pues fue poner en duda el mandamiento de Dios, que Dios les estaba escondiendo algo. No sabían, yo creo, por lo que está escrito bien a bien qué era, pero algo les estaba ocultando, y que ese algo era el mal, el conocimiento del bien y del mal. Y a eso Eva fue convencida, y Adán, que se llamaba sabiduría. Entonces, su caída va más allá de nuestra comprensión, no lo podemos entender y hay que respetarlo. A través de la historia ha habido infinidad de intentos de explicar esta caída, pero ninguno está libre de limitaciones o problemas, y por eso empecé a leer por los hechos y literal lo que está escrito, habiendo pasado por la naturaleza de Dios en la primera sección y las obras de Dios. Por eso es muy importante empezar por el principio. Siempre quedan cortas alguna explicación. Y bueno, pues nosotros debemos contentarnos con la simple verdad de lo que está escrito, que aunque Dios hizo al hombre justo y santo, el hombre todavía era finito y mutable como los ángeles, que lo enseñamos, sujeto a cambios y capaz de escoger de una manera contraria a la voluntad de Dios, en esa pues capacidad de escoger no salir por esa puerta, es decir, esa puerta de salida. No sé si ellos pensaron, debe de haber algo más allá del Edén, que Dios sabe que está y no nos lo quiere decir.
Probablemente, y siempre es una especulación, el probablemente, el chiste es que lo hicieron. Ahora, la pregunta aquí viene siendo también muy importante. ¿Ordenó Dios la caída? Ya vimos que en Deuteronomio las obras de Dios son perfectas, es decir, no se le chispoteó, ¿no? Como diría Chespirito, este asunto. La palabra, y vamos a empezar porque si Dios ordenó o no la caída. Bueno, cuando hablamos de ordenar, es bien importante que entendamos que esta palabra ordenar habla de arreglar o nombrar o poner en su estado, en un estado en el que debe de estar a través de determinada orden. Otras palabras que llevan un significado parecido son decretar, determinar e incluso predeterminar o hasta predestinar. Determinó Dios de antemano que la caída sucediera y la respuesta es sí. Sí, considerando todo el contexto bíblico, considerando toda la palabra. Y es lo que los incrédulos no hacen, no entienden el contexto global de toda la palabra, no entienden que para interpretar algo se usa la Biblia para explicar la Biblia, no se usa el sentido común para explicar la Biblia. Por eso es locura el Evangelio y por eso no son confiables estos relatos de Génesis y los consideran como fantasiosos. Entonces, la respuesta es sí, considerando todo el contexto bíblico, pero es sumamente importante que entendamos que lo que la respuesta significa y lo que no significa este sí definitivo. Al decir que Dios ordenó la caída, no significa bajo ninguna circunstancia que Dios forzó a Satanás a que tentara a Adán y Eva. No significa tampoco que Dios manipuló para que desobedecieran su mandamiento. Lo que ellos hicieron, lo hicieron voluntariamente. Dios, que es santo y justo y bueno, no es el autor del pecado, no peca, no puede ser tentado por el pecado y no tienta a nadie para que peque. Entonces, cuando decimos que Dios ordenó la caída, sí significa que esta iba a suceder, sin duda. No debemos de dudar. La voluntad de Dios fue que Adán fuera probado y que se mantuviera firme o cayera sin la ayuda divina que podría haberlo protegido para que no hubiera caído, o bien Dios habría prohibidole a Satanás que tentara a Eva sabiendo que iba a ser engañada, o podría haberles dado a Adán y a Eva la gracia necesaria para resistir y triunfar sobre la tentación y poderle hablar a Dios con claridad, decir, oye, Dios, Señor, fíjate que vino la serpiente y nos dijo esto, ¿es verdad o no? Entonces Dios hubiera podido guardarlos, darles gracia, pero por medio del testimonio de las mismas escrituras completas entendemos que Dios no lo hizo. Es de los misterios que sabremos cuando todo nos sea revelado, estando en la gloria de Dios. Finalmente, pues es necesario decir que Dios ordenó la caída al significar que fue parte de su eterno plan. Antes de la fundación del mundo, como hemos ya leído en Efesios, y antes de la creación de Adán y de Eva y de la serpiente que los sentó, antes de que existiera incluso el Edén y el árbol de la ciencia, Dios ordenó la caída para su gloria como todas las cosas y para el bien de su creación. Dios no permitió que nuestros antepasados, padres, como le llaman, físicos, fueran tentados y luego esperó para responder esto en base a la decisión que ellos tomaron. Dios no miró el futuro y vio la caída, como algunos plantean. Más bien la caída fue parte de este eterno plan de Dios.
y que Él predeterminó o predestinó que sucediera. Entonces viene aquí otra pregunta en consecuencia, y es inmediatamente: ¿Dios es el autor del pecado? A esto debemos de contestar con un fuerte y rotundo no. Dios no es el autor del pecado y tampoco manipula a los hombres para que pequen contra Él. Aunque Él predestinó que la caída sucediera, Él también predestinó que sucediera a través de las acciones voluntarias de Satanás, de las acciones voluntarias de Adán y de las acciones voluntarias de Eva. Aunque en nuestras, pues la verdad, mentes finitas, limitadas y bastante, pues ya con muchas generaciones encima de pecado, no pueden comprender plenamente cómo es que Dios pudo ser absolutamente soberano sobre cada evento de la historia, y lo sigue siendo, y sobre cada acto del individuo sin destruir la libertad individual. Lo estudiamos en la providencia, no hay que olvidar esto. Las escrituras abundan con ejemplos, como lo vimos en el caso de José, al decirles: ustedes planearon mal contra mí, cuando es revelado José a sus hermanos, pero esto sirvió para bien. El Hijo de Dios fue crucificado como el resultado del pecado voluntario y de la hostilidad de los hombres hacia Dios, pero aún así Dios había ordenado, predestinado la muerte de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y esto es muy importante. Hay un dicho que dice que no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Bueno, nosotros nacimos, todos nosotros nacimos de una mujer, y cuando nacimos de una mujer nacimos con pérdida de algo desconocido que Adán y Eva conocieron, que era la gloria de Dios, la misericordia, la gracia y la bondad. Y nosotros no perdimos eso, fue Adán y Eva, entonces nosotros nacimos con pérdida. Y por eso entendemos la ganancia de estar en Cristo cuando Dios se revela en nuestras vidas. Y por eso lo valoramos más y lo entendemos más. Y antes de seguir con esto, es muy importante que recordemos que a Dios no se le escapa nada. Y mira, en Hechos 2:23 dice, te lo leo, Hechos 2:23: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Está Pedro hablando en el día de la fiesta de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos, y Pedro empieza a predicar. Y lo primero que aclara es que fue predeterminado por Dios. En Hechos 4, 27 y 28 dice, porque verdaderamente, Hechos 4, 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, que mataran, que crucificaran al Hijo de Dios y muriera en la cruz voluntariamente por la paga de nuestros pecados. En las Escrituras vemos entonces que Dios ordena o predetermina que un evento ocurra, pero a la vez Él lo lleva a cabo a través del pecado voluntario de los hombres, sin ser el autor de su pecado o sin manipularlos en contra de su propia voluntad. El pecado del hombre es voluntario, no es manipulado por Dios para pecar, sino que sabe Dios que este hombre tiene esta tendencia natural al pecado y lo hará, y en su sabiduría predetermina que las cosas sucedan dejando al hombre en esta condición. Los hombres impíos voluntariamente clavaron a Jesucristo en la cruz y pues fueron responsables por las acciones que ellos tuvieron, pero a la vez todo este evento se llevó a cabo según el plan predestinado por parte de Dios para nosotros. La caída de Satanás tampoco fue una equivocación. La caída de la raza humana
a través de Adán y Eva tampoco fueron una equivocación de Dios, fue el resultado de su propio pecado por el cual son responsables como nosotros somos responsables de nuestros pecados, pero ya Jesús pagó por ellos. Dios ha decretado entonces un plan grande y eterno para su creación y ha ordenado cada evento de la historia, como ya hemos aprendido, por medio de la cual este propósito se llevará a cabo. No hay absolutamente nada, ni aun la caída del hombre o la muerte del Hijo de Dios, que esté fuera del completo entendimiento y fuera de la total y completa predestinación por parte de Dios. Recordemos lo que dice Romanos 11, 33, 36. Romanos 11, 33, 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, de manera automática, así como fichas de dominó van cayendo cuando se ponen en filita, viene la pregunta, entonces el propósito eterno de Dios con la caída del hombre, pues, ¿cuál fue? Bueno, habiendo demostrado que la caída fue resultado de la desobediencia absoluta y libre de las criaturas y a la vez según el eterno propósito de Dios, ahora pues entendemos que aquel propósito que a la luz de la maldad y sufrimiento que fueron resultado de la caída, podría ser difícil aceptar que hay un propósito bueno, pero es evidente que lo hay, pero nos decreta que Dios al final garantiza que así será, así ha sido y así fue. Nos garantiza un final, un gran final. Sabemos que por medio de las Escrituras que la creación del universo, la caída del hombre, todo el asunto relacionado con la nación de Israel, la cruz de Cristo y ahora la iglesia y el juicio a las naciones que viene, etcétera, los eventos que están por venir, tienen un propósito grande y un final grande, que la plenitud de todos los atributos de Dios se revelen a su creación y que su creación pueda conocerlo, glorificarlo y gozarse plenamente de Él como Dios. Se revelan los atributos de Dios a través de esta caída. Si no existiera esta caída, no se revelarían los atributos de Dios, ni se le daría gloria, porque simplemente, pues, no hubiéramos necesitado un Salvador, y pues al no necesitar un Salvador, pues evidentemente, pues no se revelaría Dios en toda su magnitud, como se reveló en un principio a Moisés y después a toda la humanidad por medio de Israel. Dios creó el universo para hacer un escenario sobre el cual pueda demostrar su infinita gloria, su persona, sus atributos, y para que su creación pueda conocerlo, adorarlo y gozarse con Él y en Él, porque todas las cosas en Él fueron creadas. Muchos han dicho que la caída del hombre, como decía, es el cielo oscuro sobre el cual las estrellas brillan. Está romanticón el ejemplo, pero pues es válido. Entre más oscuro la noche, en una noche despejada, no como en esta ciudad en la que yo vivo, se ven las estrellas y brillan más las estrellas. Bueno, así brillan los atributos, la gloria, la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas oscuras, cuando somos salvados y podemos ver estas estrellas. El carácter de Dios es conocido en plenitud. Cuando el cristiano adora a Dios, ¿cuáles son los atributos con los cuales adora? Pues evidentemente son, cuando nosotros cantamos los domingos y adoramos a Dios, son su misericordia, su bondad, su generosidad, la gracia con la que nos salvó y nos dio. Esta misericordia solamente puede ser manifestada en hombres que merecen condenación como nosotros, y la gracia solo puede ser concedida
a hombres que no son capaces de salvarse a sí mismos, esta gracia que no ha hecho nada para ser dignos de la salvación y de estar sentados junto con Cristo, nuestro Señor. Nuestro estado caído es nuestra culpa también, porque pecamos, por la cual debemos asumir plena y completa y absoluta responsabilidad. Pero a la vez, pues nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de esta creación. Entonces debemos de ser sumamente agradecidos con Dios. La obra más grande de Dios es la muerte y la resurrección de su Hijo para la salvación de su pueblo. Si alguna vez hubiera un caso en el cual el remedio valiera la pena de la enfermedad, es que en este caso se ve, es decir, el remedio fue más grande que la enfermedad, o la enfermedad era incurable y se necesitaba un gran remedio para sanar esa enfermedad, y el que fue sanado le diera gloria a Dios. Bueno, pues es precisamente el caso. Hay un planteamiento de que si el hombre no hubiera caído, pues entonces nunca habría habido un Calvario, y pues no hubiera nada que nos moviera a amarle, o nada se nos hubiera quitado que Cristo nos pudiera devolver, o que nosotros ocupar un espacio y un estado que no lo pudiéramos valorar. Quiero terminar con esto. La crucifixión no fue el plan B. Fue predeterminado así por Dios, y desde antes de la creación del mundo, en ese concilio eterno de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es decir, Dios, así se concibió. La verdad es de que Dios es absolutamente libre en todo, y la dependencia de Dios es absoluta como tal. Sin embargo, Dios en esto pues se manifestó con grande gloria. Te voy a decir mi opinión personal. Yo creo firmemente que se explica esto en Lucas 7, en un pasaje que no viene en todos los evangelios. Viene en Lucas 7 de una mujer sumamente pecadora, estando Jesús en la casa de ¿cómo se llama? De un fariseo llamado Simón. Esta mujer pecadora, conocida por todos, entró y comenzó a lavar los pies de Jesús, porque Simón no lo hizo. Era una señal de bienvenida cuando alguien entraba a la casa de alguien, que el menor le lavara los pies a las visitas, dado que no había pavimento. Entonces era un gesto de amabilidad, de cortesía y de bienvenida. Simón no lo hizo. Invitó a Jesús a su casa, entró Jesús, no lo saludó de beso, como se acostumbra en estas áreas en Oriente. No lo saludó de beso, no le dio la bienvenida, no le limpió los pies, no le dio un lugar de honor, sino lo puso al fondo y estaba platicando con él. Y entonces, al ver entrar esta mujer y ver que le limpiaba los pies, este hombre pensó: si supiera quién es, no se dejaría tocar por esta pecadora. Entonces Jesús le cuenta una parábola y dice en Lucas 7, 41, dice: un acreedor, es Jesús contándole a Simón esta parábola, este cuento, este ejemplo. Dice Lucas 7, 41, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Le pregunta a Jesús: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas
y los ha enjugado, con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente vino el juicio. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Jesús se dirigió a la mujer y le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lo que yo creo es que el Señor predestinó todo esto para que nosotros tuviéramos esta oportunidad, recuperar lo perdido por Adán, que es el estado perfecto de santidad que solamente nos es dado por Cristo, el estado perfecto de comunión con Dios que solamente es dado por la gracia de Dios a nosotros. Nosotros, al igual que esta mujer, mucho amamos porque mucho se nos perdonó. Al que se le perdona poco, pues poco ama. Y al que se le perdona mucho, mucho ama. Y aunque en mi caso en particular, que conocí por gracia de Dios este perdón de pecados a los 19 años de edad, ya siendo pues un hombre mayor, entiendo que no importa si fue poco o mucho el pecado en mi vida, el chiste es que había pecado. Y por fin yo puedo valorar lo que había perdido sin saberlo, que era la salvación, la gracia y la misericordia de Dios. Y amo mucho al Señor, y tú amas mucho al Señor también, porque mucho te es perdonado por el mucho pecado que había. Cuando reconocemos nuestro mucho pecado, tenemos esta opción de amar mucho a Dios. Si no hubiera habido caída del hombre, pues probablemente ni existiéramos, o si existiríamos, no amaríamos a Dios. No amaríamos a Dios, sino que seríamos como los ángeles. No conoceríamos la oscuridad, por lo cual no valoraríamos la luz. No conoceríamos el perdón, por lo cual no valoraríamos el sacrificio de Cristo. No necesitaríamos un Salvador, por lo cual sería Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ok? Pero al que se le perdona poco, poco ama, poco valora, y nosotros valoramos. Entonces, el motivo de la caída, desde mi muy punto de vista, y queda así, es precisamente para que hoy yo te pueda decir que muchos son nuestros pecados, son perdonados, y por eso podemos, por la gracia de Dios incluso, ni siquiera por nuestro propio esfuerzo, amamos mucho a Dios y valoramos mucho la sangre de Cristo. Valoramos mucho día con día su esfuerzo. Entonces yo te doy gracias por haberme visto, por haber visto este video. Te pido que por favor lo compartas a otros, lo distribuyas, lo platiques, pero sobre todo lo entiendas, lo disfrutes, que te inscribas al canal, que le pidas a otros que se inscriban al canal, que le den like, dedito arriba, para que este esté priorizado y dentro de las búsquedas de YouTube. Yo te agradezco entonces el tiempo y muchas gracias, y próximamente estaremos en contacto a través de nuestro muro de Facebook, Renuevo de Amistad, con la predicación, la alabanza y la predicación en vivo todos los domingos a las 12 del día. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta el pronto.